una sesión más de En Ciencia Política Hablamos de. Hoy vamos a hablar de la profesionalización de las campañas en Colombia y la personalización de la política. Tenemos un invitado muy especial, tenemos al profesor Néstor Julián Restrepo. Néstor fue profesor muchos años aquí en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Comunicación, también estuvo acompañando algunos cursos de ciencia política. Actualmente es profesor titular de la Universidad de AFIT y es el coordinador de la maestría en comunicación política de AFIT. Néstor es politólogo y es doctor en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, a Néstor, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por asistir. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación a la universidad. Aquí estuve 6 años trabajando este tema que ya llevo varios años trabajando, y de hecho con el profesor Pedro hemos escrito varios artículos sobre este tema, que es más que la profesionalización, es el estudio de la personalización. ¿Qué es la personalización de la política? Es algo muy parecido a lo que vemos ahorita en una lógica capitalista individual, así como hablamos hay un individualismo, pues la política también hay una lógica que se vuelve individual. Entonces ya no hablamos de partidos políticos, sino que hablamos de uribismo, santismo, lulismo, petrismo. Ese fenómeno ha ido marcando la política mundial, no es un problema colombiano, no es un problema latinoamericano. Ahí hay algo muy interesante. En América Latina, desde hace rato, desde nuestro origen como países republicanos, hay la personalización del Estado. O sea, la pelea de Bolívar-Santander es una lógica personalista. ¿Qué problemas o qué bondades tiene eso? Ese es el objetivo de esta clase de hoy, que es lo que Pedro me invitó a hablarles. Es que ustedes, muchachos, como politólogos o como comunicadores, puedan entender un fenómeno que están marcando todos los días la política mundial. Acabamos el domingo, acabamos de ver la elección en Brasil, una elección totalmente, que hablamos de ese fenómeno de polarización. Yo discuto mucho ese concepto de polarizaciones porque pues, el sistema está hecho para que los compitan, entonces ahí hay dos polos. Pero el asunto de esa carga y esas narrativas que se están dando ahí, sí están en unas lógicas personalistas, en unas lógicas donde el partido ya no está jugando, donde ya no está jugando muchas veces. Las ideas siguen estando, pero unas ideas marcadas hacia un salvador, hacia un mesías, por así decirlo. Entonces, esa es la idea. Cuando hablo de profesionalización, hablo del fenómeno técnico y del fenómeno de cómo las nuevas tecnologías de información han ayudado y han soportado todas esas lógicas de la forma de hacer política ahorita. La narrativa de la política está cambiando totalmente. O sea, nosotros que cuando estudiamos ciencia política, le dan uno teoría política, filosofía política, empieza uno como que, carajo, aquí llegamos a una cosa y le dicen, no, pues que un youtuber ya hace mucho más que un político, por ejemplo. Entonces, están viendo lo que está pasando aquí en Medellín, donde una tropa de personas le ayudan a un alcalde o le ayudan al opositor del alcalde. Y ya no necesito el partido político, los congresistas, todo lo que había en esas lógicas se han ido cambiando y modificando, y todo a partir de lo que llamaríamos en comunicación un estado de opinión. El estado de opinión está en juego, está muy fuerte. Un ejemplo de estado de opinión es la noticia de ayer del PAN. Entonces, que el PAN va a subir por la reforma tributaria, y salió hoy Petro y les dice, no venga, pero es que como así. Entonces me han echado toda la culpa de la reforma cuando desde hace rato aquí no volvemos a traer trigo. Entonces, lógicamente, si el trigo lo traen de carne y Rusia, entonces esa vaina, entonces ya no, todo es culpa mía. Entonces, pero lo que hay es un juego de estado de opinión, que entran a jugar también los medios de comunicación, y ustedes, como individuos, como ciudadanos, se quedan en esa mitad, jugando en ese mundo como caótico, como en crisis, listo. Entonces, es precisamente
precisamente donde aquí entraría la justificación. Yo les quiero hacer una presentación como en forma de investigación, porque eso es lo que he hecho. En Colombia y en América Latina, el tema de la personalización se ha trabajado de otras partes, por ejemplo, el populismo. El populismo es un estilo de gobernar, no es un régimen político ni un modelo económico. Es un estilo de gobernar donde se conecta el ciudadano con el gobernante sin pasar por las instituciones. En América Latina, eso está en nuestra genética. Listo, ahora está en moda porque era impensable que en Estados Unidos apareciera eso, era el modelo perfecto. Supuestamente aparece un señor como Trump, que está desbaratando el Partido Republicano. ¿Listo? O en Europa, que es un sistema parlamentario, aparece un señor como Silvio Berlusconi, o ahorita aparece la nueva ministra de ultraderecha, y literalmente lo que hay es una visión muy personalista en un sistema donde supuestamente todo estaba hecho y calculado para que el sistema parlamentario funcionara muy bien, y había unos anclajes donde el partido era quien acunaba todo el sistema, pero parece que no. Parece que ahí está, y de hecho a ustedes como politólogos lo que les dejo es aquí tenemos que discutir eso, discutir qué tanto Duverger sí tenía la razón, o ya hay que empezar a estudiar otros fenómenos, otras visiones que están pasando ahí, porque el partido político no está representando a mucha gente. Que en el caso colombiano, o sea, ¿qué es ser de Cambio Radical? ¿O qué es ser del partido de la U? ¿Qué es ser? No sabemos, o sea, pero toda la gente dice, yo soy uribista. ¿Y qué es ser uribista? O petrista. Yo en Bolivariana, cuando daba clases en ciencia política, y los muchachos que decían, no, yo soy uribista. Yo, dígame que es de derecha, y yo no entiendo, pero es que una persona muere, hoy amanece de rato con todo el mundo y le pega a todo el mundo, le da envidia. Eso es una persona, pero también está feliz y eufórico, pero las instituciones son otra cosa. Entonces ahí hay una situación que tenemos que empezar a ver cómo la política se va transformando a partir de estos personalismos. Entonces, lo primero es la justificación. En América Latina, después del siglo pasado, en la década, en principios de los 90, empezamos a hablar de la alternancia de la democracia. No se discute que el régimen por excelencia es la democracia, que todo el mundo empieza a hablar de eso, pero a su forma de entender la democracia. Entonces, hay un texto de Ignacio Ramonet, el de Monde Diplomatique, que se llama Fidel a dos voces, Fidel Castro, en una entrevista que le hace y le pregunta él a Fidel, ¿usted cuándo piensa instaurar la democracia en Cuba? Y el tipo se le ríe y dice, no sé, estoy pensando a ver si la hago al estilo norteamericano, o al estilo colombiano, o al estilo, porque literalmente cada cual toma ese concepto y lo maneja como quiere. Y ahí O'Donnell tenía mucha razón, y por eso le pone colores y matices a la calidad de la democracia. Porque la democracia, ojalá fuera igual en todas partes, ojalá, pero no, la democracia cada cual la ha instaurado como quiere, y ahí es donde aparecen esas lógicas de personalismo en la debilidad institucional de América Latina. Entonces, lo primero es entender el entorno, los entornos en los cuales la política ha tenido que ir cambiando. Un entorno es todo aquello que nos va moldeando como individuos y nos impacta como individuos. Lo último que nos impactó muy fuerte fue lo biológico, o sea, una pandemia. Una pandemia nos impactó, ya ahorita estamos como tranquilos, parece que nos está olvidando ya. Dicen por ahí que el bicho todavía está, pero el asunto es que eso nos modificó la forma de vivir. Y en la política sí cambió totalmente eso. Miren, o sea, aparece el concepto del político y el científico. El científico empezó a gobernar y el político empezó a quedarse como... Hoy decía, bueno, solamente por 15 días van a quedar en la casa. No, el científico decía, no, no es 15 días, es tantos meses. El político decía, sin tapabocas. No, el científico dice, no, es que el tapabocas tiene que mantenerse. Y literalmente el político se vuelve un espectador. O la parte económica. En ese momento yo siento que los presidentes en el mundo están siendo espectadores de una crisis económica mundial y que no pueden hacer nada. O sea, que literalmente la Reserva Federal y los bancos centrales están tomando decisiones y que los presidentes están
agarrando la cabeza y diciendo, ¿qué hago? O sea, cada vez la figura presidencial se queda así como sola y no tiene esa dignidad que tenía antes. Hay un trabajo que estaba proponiendo Pedro sobre cómo ha cambiado en Colombia la dignidad presidencial y cómo esa institución tan fuerte que era el presidencialismo ha ido mutando a volverse un youtuber o un meme como Duque, por ejemplo. Porque el poder que realmente estaba ha ido mutando y no necesariamente por malos gobiernos o buenos gobiernos o mala acción, sino que la acción del Estado ha ido cambiando y mutando y todavía no hemos podido agarrar hacia dónde va. Entonces, los entornos pueden ser varios, ¿no? El entorno de América Latina, lo que ya les dije, la alternancia a la democracia, eso es un entorno donde nos toca aprender a vivir en países democráticos en un momento donde las dictaduras en América Latina y los autoritarismos, porque Colombia no tuvo dictadura, pero tuvo autoritarismo en toda la década de los 80, era lo común. Lo segundo es la baja institucionalidad, la baja representación de lo político. La gente no se representa en las instituciones. Yo les digo a ustedes que es ser liberal, que es ser conservador, y estamos estudiando partidos, ¿cierto? Y uno da clase de partidos, pero ¿qué es eso? No, o si usted tiene un problema, usted más fácil llama a la Cruz Roja, pero un partido político no te está solucionando nada en estos momentos. Pues la baja institucionalidad hace parte del fenómeno en América Latina y se está generando en el mundo, y aparece una lógica de las nuevas demandas y derechos. O sea, los ciudadanos de ahorita, tenemos ciudadanos más empoderados, con mayor nivel de información, que estamos teniendo nuevas demandas. En todo momento, nuevas demandas. Y eso nos acarrea nuevos derechos. Que ahí va otra situación, y ahorita la vemos, y es las constituciones. O sea, cada vez las constituciones tienen que ser más ágiles, más movibles, y habituarse más a los cambios que está pasando en el mundo. Los cambios cada vez son más rápidos y por ejemplo la pandemia nos dejó unos cambios que las mismas constituciones han tenido que cambiar. La constitución española con los catalanes están demandando más jóvenes. O les doy totalmente, se independizan o les doy más autonomía, pero la constitución española tiene que modificar cosas. Y los gobiernos cada vez cambian más. Miren a Bukele en El Salvador, se le busca la comba al palo para poder cambiar constitución, porque ya eso que era tan rígido supuestamente ya no lo es. Ya empieza a moldearse, es como blanda, ¿no? Una constitución. Pasemos por favor. Lo que llamaríamos la igualdad de derechos. Entonces, las reglas de juego ya no son tan claras, los contextos son menos nítidos, los paradigmas, esas verdades son más efímeras. Lo que hoy era verdad mañana no lo es. También me acuerdo que cuando estaba en el colegio, a mí la profesora de redacción y ortografía me obligaba a poner nombres de empresas con mayúscula, porque era un nombre como si fuera un nombre propio. Pero a ver, muchachos, no nos damos cuenta que EPM lo escribimos con minúsculas, porque se ve más ágil, más moderno, y la publicidad lo pone así. O sea, ya no necesariamente lo que antes era, ya lo es. O sea, fue el cambio. O un gobierno con su plan de desarrollo. O sea, usted propone una cosa, pero otra cosa es lo que está pasando ahí. Es más, si ustedes lo ven, los gobiernos lo único que están haciendo es comunicar y no gobernar. O sea, se les olvidó gobernar, se les olvidó hacer las cosas. Lo único que hacen es comunicar porque creen que eso es gobernar. Cuando uno debería, desde nosotros, desde la universidad, lo que uno les dice es, usted gobierne y comunique lo que gobierna, pero ustedes lo ven. O sea, yo me acuerdo para no dar ejemplos ahorita de los que están gobernando, Luis Pérez, yo me acuerdo que según Luis Pérez ya tenemos tren de cercanía, universidad virtual, una cantidad de cosas, y cuando usted va a ver la realidad, o sea, Federico Gutiérrez, me acuerdo que nosotros hicimos un ejercicio de todas las cosas que prometió, eran 13 cosas que prometió, grandes, ejes temáticos, de esos cumplió 0.5. Y sin embargo quedó con un índice de favorabilidad casi del 90%. Entonces ahí hay un juego que vuelve otra vez una lógica de opinión, que no necesariamente está compuesta por usted sí está haciendo lo que prometió. Cuando yo en clase de comunicación política les decía a mis estudiantes,
Una buena comunicación de gobierno es cumplir lo que se promete. Eso ya no es verdad. Todo el mundo, así lo quiere hacer, el tiempo no le da, las lógicas mediáticas son otras, la inmediatez son otras, cada vez es más difícil hacer eso. Listo. Y aparece en el mundo lo que llamaríamos los retos de la desigualdad. En toda parte estamos hablando de eso y de la migración. La globalización nos había dado una esperanza de que todo el mundo, de que los mercados podían moverse, de que la sociedad podía moverse, y cuando fuimos a ver eso no fue realidad. Hubo ganadores y los perdedores se quedaron quietos, y ahora los perdedores quieren moverse, ¿no lo ven? O sea, nos volvimos ruta migratoria en Colombia. Y lo mismo pasa en Europa. Todo el mundo se quiere mover para donde supuestamente está el milagro de salir adelante, el milagro de una mejor. Y está pasando eso en el mundo, ¿no? Supuestamente el Estado liberal nos había planteado una cantidad de promesas que ahora empezamos a decir, bueno, parece que no, parece que hay que volver a hacerlo, o que todo el mundo se va, todos los africanos se vayan para Europa, o que todos los latinoamericanos nos vamos para Estados Unidos. ¿Sí lo ven ahí? Entonces ese es el juego también de la migración. Pásanos, por favor. Este es el ejemplo de las reformas constitucionales, y pongo en la mitad la Constitución chilena porque es algo muy interesante. En el 2015 tuve la oportunidad de estar en mi instancia doctoral en la Universidad Católica de Chile, y me tocó un evento muy interesante. Estaba cumpliendo años en la universidad y había un evento. En el evento pues yo era el colombiano, y el tema desde el 2015, antes, en Chile es la Constitución. O sea, para contextualizarles, en Chile la Constitución que hay ahorita es la Constitución que Pinochet dejó. O sea, es un Renault 4 forrado en oro, pero Renault 4. ¿Listo? Y las demandas sociales y ciudadanas siguen siendo las que el dictador les dejó. O sea, no hay un defensor del pueblo, que para ustedes como colombianos es normal, un defensor del pueblo. Una tutela, para los chilenos no. Entonces me acuerdo que como colombiano, profesor, venga, siéntese acá en un panel y cuéntenos la experiencia colombiana. Y la pregunta era, ¿cuál es el tipo de, quién debe hacer la Constitución chilena? ¿La debe hacer un grupo de notables? Para nosotros como colombianos, un grupo de notables, como así, unos bajan del cielo y dicen qué es lo que tienen que hacer los chilenos. El Parlamento, o sea, el Congreso, pues a mí tampoco me parecía. Y la última era una asamblea constituyente. Todos como colombianos, ¿qué pensamos? Esa es la opción, una asamblea. Para ese momento, esa era la menos impulsada, porque consideraban que el pueblo chileno no estaba preparado para el pueblo chileno. O sea, con el nivel social que uno ve allá, el edificio, la costanera, el centro comercial más grande, usted ve carros que todavía no están preparados para decir cuál es su destino o su hoja de ruta. Era bastante triste. Entonces, el asunto va a cómo esta Constitución ahorita viene los problemas que está generando. O sea, ni siquiera saben cómo llegar a un consenso, porque lo que le pasó ahorita a la izquierda es que se le olvidó que había otro lado que simplemente pensó en la izquierda hacer una Constitución desde la visión de ellos. Como que yo no me atrevo a decir que vengándose, pero sí basándose en sus ideas, olvidando las ideas del otro, cuando lo que pasa es que tendrían que tener un equilibrio entre uno y otro. Entonces, uno de los grandes entornos que ha cambiado desde la década del 90 es que hay unas reformas constitucionales tratando de acomodarse a unos entornos sociales, políticos, económicos, culturales, y ahí aparece la parte tecnológica que tiene todo que ver. Las nuevas de comunicación, las nuevas tecnologías de la información con las redes sociales. Todos esos aparatos que ustedes tienen han modificado la forma de entender la política y la forma como nos conectamos. Hay algún paréntesis que le recomiendo a los politólogos. Hay una señora politóloga que para mí en este momento es la politóloga más importante, Pippa Norris. Y Pippa Norris habla de las formas de la política. Y en la forma de la política, o la forma en cómo la política se expresa, o se actúa, o se acciona, se ejecuta la política, y habla de la política premoderna, moderna y postmoderna. Ella habla de la política premoderna,
de la lógica es cuando la política la hacían los partidos, y las hacían los gremios, y las instituciones, y las ideologías, que estaban basadas en ideologías. Entonces me acuerdo mucho del fenómeno liberal conservador aquí en Colombia, donde el liberal vota por tu líder liberal. Todos con el pueblo liberal, la bandera roja, etcétera, etcétera. Y el medio por excelencia que lo plantea mi padre está el cine, la prensa, la radio y la televisión a blanco y negro. Y dice, miren, es fundamental para expresar esa forma de la política, pero la política está en la plaza pública. Pero ella dice, pero cuando aparece otro avance tecnológico, hay un cambio en esa forma de interacción de la política, aparece la televisión a color. Y con la televisión a color, lo primero que desaparece o disminuye es la institucionalidad. O sea, el partido político disminuye la representación del Estado y aumenta la personalización. Porque, muchachos, ¿quién aparece en la televisión? Una persona, un líder, y ese líder se empieza a conectar con un público, y ese líder empieza a decir cosas que le gustan a uno y cosas que no le gustan a otro. Lo que es bueno para ti es muy malo para ti. Pero sin embargo el líder trata de convencer a la mayoría de la gente. Entonces vemos es ahí donde aparece. Entonces Pippa Morris habla de la política moderna y Giovanni Sartori habla del homo videns o la telepolítica. El mundo en esa cajita de 4x4 llamada televisión, donde la narrativa es corta, la ideología no se suprime, la ideología no sigue estando. Lo que pasa es que se contienen pequeñas frases, en pequeños contenidos, que lo que van es a una lógica emocional. La política se vuelve netamente emocional. Nosotros estamos muy ahí. Es un juego totalmente emocional. Y cuando me refiero al emocional no me refiero solamente a estar felices. Casi siempre en la política lo que está funcionando es ponernos bravos o llenarnos de miedo. Berracos, como sacarme a votar berracos. Esa es la moderna. Y después, cuando nos dicen, después aparece una tercera herramienta mediática que es Internet. Y con Internet se agudiza la personalización. Casi desaparece, o sea, no decir que desaparece la institucionalidad. Los partidos, el Estado, porque ya lo que hay es una conexión directa entre el ciudadano y el gobernante a partir de una plaza pública virtual, una plaza pública etérea, pero que conecta directamente y se vuelve un colofón, una lógica, como una lógica donde todo lo emocional empieza a jugar ahí. Y ahí me acuerdo mucho del ejemplo que les di ahorita iniciando, lo que estamos viendo acá en Medellín, o sea, los quinteristas entonces que los del GEA, que ahorita están diciendo que Quintero está llevando todo hacia poner un enemigo único que Uribe. O sea, para mí Uribe ya está saliendo de ese ministerio, lo está volviendo a montar como protagonista. Ayer cogieron a Gilberto Tobón, todos lo conocen, y casi lo están despedazando en las redes sociales porque dijo una cosa nos cogió la noche. Y si ustedes miran la entrevista completa, uno puede tener este se flexibilizó, pero el asunto es que lo están tomando para despedazarlo. Para mí, simplemente, yo creo que Gilberto Tobón, Quintero tiene para mí tan malos candidatos que Gilberto Tobón se le puede volver un problema, porque le puede ganar. Total. Y lo necesitan sacar de escena, para mí. Pero el asunto es cómo se juega en las redes sociales y cómo se empieza a impactar ahí y cómo la televisión pasa a un segundo plano. De hecho, ustedes como consumidores de esto se dan cuenta que, bueno, yo no sé si ustedes ven noticias, los que veamos noticias ya los más viejos que todavía vemos noticias, uno siente, yo ya no había visto esto. Claro, es que es mucho más inmediato la red social, es mucho más inmediata esa burbuja que, a pesar de que sigue siendo burbuja Twitter, sigue siendo burbuja Instagram, Facebook un poquito, WhatsApp, sigue siendo la burbuja. Mi mamá tiene 33 años y esa señora está enajenada totalmente porque le llega directamente el mensaje que tiene que llegarle en contra de Petro, en contra de Lula, en contra de todo lo que sea izquierda, y ni siquiera sabe qué es izquierda, ni siquiera sabe qué es comunismo, pero ya eso lo Ni siquiera sabe qué hace el hijo. ¿Ah? Ni siquiera sabe qué hace el hijo. Ni siquiera sabe qué hacer el hijo, o sea, literal, pero ya está enajenada. O sea,
y su juego de WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo identifican ahí? Y esas burbujas van generando como si fuéramos loritos en estacas. Cada cual se va llenando. Mi Twitter es diferente al tuyo. Totalmente diferente, pero nos van aislando puede ser de una realidad. Y van dejando de lado los medios tradicionales. O sea, Caracol, RCN, todos esos medios tradicionales están en crisis en estos momentos. ¿Por qué? Porque aparecen unos medios alternos a ser parte de la forma de la información. Y estamos llenos de información. ¿Listo? Y cada uno va desde su perfil idealizando a un individuo o satanizando a un individuo. Esa es la lógica que estamos viviendo en la política actualmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que es parte de la narrativa de la derecha decir comunismo. Yo no sé qué tanto comunismo habrá ahorita en Medellín, por ejemplo, con Daniel Quintero. Yo creo que no hay nada. O sea, aquí hay un régimen, yo no sé, la democracia tiene niveles muy bajos en Colombia, pero el modelo económico sigue estando, es capitalista. O sea, aquí yo no lo veo por otro lado. Que sean corruptos, eso es otra cosa. Y hay corrupción de izquierda y hay corrupción de derecha, eso es otro fenómeno. Pero simplemente empiezan a establecerse narrativas de lado y lado. Es ahí donde aparece esto, y es lo que llamaríamos el sistema de medios. El sistema de medios se vuelve fundamental en la política. La política se vuelve lo que llamaríamos la mediatización de la política. Y es todo a partir de los medios de comunicación. En el caso colombiano, por ejemplo, en la década de los 90 del siglo pasado, la privatización de los canales, la privatización de RCN, prácticamente dejar en Pavisión sola, y los programadores que eran Caracol y RCN, convertirlos en canales, nos construyó una nueva narrativa desde la política, y es ahí donde aparece la profesionalización. Por ejemplo, aparecen y se popularizan los spots, los debates, las campañas electorales en los medios de comunicación se vuelven un gran espectáculo, la teatralidad de la política se vuelve en todo su furor en la televisión, o sea, cargar al niño de turno, ir a jugar el partido de fútbol. Hay spots, y se los pueden ver en YouTube, en la campaña del 94, por ejemplo, cuando ya la Constitución hace una reforma al sistema electoral. En la campaña del 94, Samper Pastrana, donde el pibe Valderrama está en el spot de Samper y está en el spot de Pastrana. El pibe era el gran líder de opinión. Lo que hacía Jaime Garzón cuando invitaba al programa, o lo que incluso está haciendo ahora Último Sus, pues que también acaba también integra la política a la televisión, como por ejemplo los espacios de entretenimiento y diversión. ¿Me entiendes? Claro, Adriana Amado la profesora Adriana Amado argentina tiene un libro muy interesante que se lo recomiendo, que se llama La política pop. Y Gianfranco Masolini, también el italiano, habla de la política pop. Ahí es donde se crea la política pop, una política más ligera, una política más teatral, ya no tan basada en la filosofía, en la teoría. No estoy diciendo que sea malo y que la teoría no sirva, estoy diciendo cómo la política del diario vivir empieza a pensarse en otras lógicas. Por ejemplo, cuando aparecen los conceptos de marketing político, empiezan a pegarse al marketing comercial. Y para uno, como profesor de comunicación política, tratar de decirle al estudiante, oiga, el marketing comercial es una cosa y el marketing político es otra. Porque cuando usted habla de marketing político, está hablando de voluntades humanas. Mientras que el marketing comercial a usted le crea una necesidad. Allí lo que usted está mirando es quién le suple su necesidad, que es diferente. Eso es muy difícil. Y aparece en la política posmoderna, aparece un fenómeno que son lo que llamarían los consultores políticos, asesores políticos por todos lados, que son capaces de inventarse un candidato. Ángel Becasino con Rodolfo Hernández, van a decir que no se lo inventó y que casi gana, y ya se dieron cuenta que no había candidato, ahí no había una estructura política, no había, yo no sé ni qué ideología, o sea, no sé quién iba a estar ahí, no lo había, y simplemente lo construyó. De hecho, a los politólogos de acá los invito el próximo semestre. Ángel Becasino es profesor de la maestría de nosotros, de comunicación, y ustedes dirán, ¿por qué lo va a llevar si hizo algo que?
Pues porque es comunicación política. Yo necesito que él me diga esa receta donde este señor fue capaz de inventarse a un político, a inventarse a un candidato que casi llega, cuando no había político. Como ustedes ven a Petro, y Petro tiene una estructura de hace mucho tiempo político tradicional, de hace mucho rato con una visión, pero Rodolfo no, Rodolfo fue un invento de la comunicación política. ¿Vale? Entonces, aquí está una lógica de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y la privatización de la televisión. Para llevárselos a una lógica por fuera de las campañas electorales, la privatización de los canales, lo que llamaríamos la televisión por cable y las redes sociales son tan importantes que en la primavera árabe fue fundamental eso. O sea, los jóvenes como ustedes, en lo que pasó en la Plaza Tahrir en Egipto, o lo que pasó en Túnez, cuando le derrocan a Ben Ali, son jóvenes como ustedes, que a partir de las redes sociales se dan cuenta y empiezan a hacerse preguntas de por qué allá en Occidente, por qué allá en América, cada 4 años cambian de presidente y acá llevamos un tipo como Ben Ali, 27 años en YouTube. Y los jóvenes empiezan a salir y empiezan a hacer protestas simbólicas. Se van para las bibliotecas. Y Ben Ali hace lo que hace cualquier autoritario. Manda al ejército y que vayan a las bibliotecas y saquen a los jóvenes y asesinan a un joven. Y en ese momento hasta el propio ejército dice, pero es que los jóvenes no están pidiendo algo que yo también lo quiero. Y en ese momento se cae como un dominó ese régimen autoritario. Y luego pasa a Egipto, y luego pasa a Libia, y así lo que llamamos la primavera árabe. Eso, y lo que vemos en ese momento en Irán, que es lo primero que desconecta, las redes sociales y internet, porque ahí hay una lógica viral movilizadora, porque también la movilización social también se fue hacia la comunicación. O sea, ya no es solo la protesta que ustedes ven en la calle, entonces no, hay una carga simbólica, hay una carga estratégica donde las redes sociales son fundamentales y cada cual monta su escenario, su teatro para simbolizar algo, para plantear algo y para investigar algo. Nosotros nos dimos cuenta de gran cantidad de los muertos que hubo de un lado y del otro en la protesta social del año pasado fue en los canales alternativos de las redes sociales. No fue en Caracol y RCN. Me acuerdo que Caracol y RCN lo único que mostraban eran el presidente vestido de policía o a las patrullas de policía supuestamente aquí en Medellín yendo por los barrios y que la gente aplaudiendo, o sea, construir el mismo escenario, pero nos dimos cuenta de Lucas Cañas, es que se llamaba el muchacho de Pereira, nos dimos cuenta de una cantidad de personas que fallecieron. Lucas Villa, gracias. Lucas Cañas es otro. Es una bolita que hay por aquí en el consejo. Nos dimos cuenta fue en las redes sociales y en los medios alternativos que aparecen. No nos dimos cuenta en lo tradicional. Y ustedes mismos, muchachos, muchas de las decisiones que tomaron el 13 de marzo estuvo enmarcada en esa lógica. Y los políticos tradicionales, muchos de esos no creyeron que las cosas estaban cambiando. Y yo creo que sí cambiaron. Yo creo que la evidencia empírica sí estuvo en la votación en este país. Las cosas sí cambiaron. Que los políticos no quieran cambiar y no se den cuenta es otra cosa. Pero que en Colombia, miren, yo no sé, yo tengo 42 años, pero para mí era impensable que la gente en Colombia fuera a decidirse cambiar. Y puede que no sean de izquierda, puede que no sea, pero para mí era impensable una alternancia en Colombia a la izquierda. Yo no lo veía, o sea, eso era como que la América ganara la Copa Libertadores después de 4 intentos. No la va a ganar nunca. Yo pensaba que era así, o sea, los ochenteros pensábamos que España no iba a llegar, no iba a pasar. Y a ustedes les tocó verlo. O sea, mientras que en Europa es muy fácil decir izquierda, derecha, socialistas y populares, conservadores, eso es muy fácil, para nosotros no. Y empieza a pasar. ¿Vale? Pasa nada, por favor. Aquí hay un ejemplo del sistema de medios, cómo ha cambiado. Y es la pregunta que yo les haría a ustedes: ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues muchachos, déjenme decirles que la verdad la tienen que crear ustedes.
Yo aquí pongo un ejemplo, o sea, hacer en línea de la relación entre lo local y lo global, porque eso es lo que está pasando ahorita. O sea, la gente muchas veces prefiere simplemente saber lo que está pasando en lo local porque es lo que le interesa. Por eso el cubo se vende más que el colombiano, porque me interesa saber qué pasó en la entrada de barrio, cosas así. Pero también llévenselo hacia una lógica. Miren, les voy a dar un ejemplo de cómo consumo yo medios informativos. Soy politólogo desconfiado, no confío mucho en los medios tradicionales, pero los veo. Entonces lo que Caracol y RCN me dicen, yo lo protejo en RT, en este comunista que está viendo cosas rusas. Sí, hay la visión del mundo desde Rusia, hay la visión del mundo de Hispano TV, que es la iraní, hay la visión del mundo de la CNN, que es la gringa, hay la visión de los ingleses, de la BBC, hay una visión muy bonita, que es la de la Deutsche Welle, y hay una visión de hasta venezolana, Telesur. Y después de verlos a todos, ¿qué es su verdad? Sí, o sea, ahí, en estos casos me dirán, pero tan desocupado esto, pero literal, muchas veces tocas, porque cada cual está planteando su escenario, está planteando su idea, no más. O sea, no hay una verdad absoluta. O sea, en Brasil en estos momentos hay una gran población que está triste, que están bloqueando las calles, los agroindustriales, por ejemplo, los camioneros están bloqueando las calles porque les parece que Bolsonaro tenía que ganar. Y hay otra población que está feliz, los afros, los indígenas, los mulatos, los que trabajan en la parte social. Pero los capitalistas, otros están muy tristes. ¿Quién tiene la verdad? No, cada cual tiene su verdad. Y ustedes lo ven aquí en las marchas. Miren, y es muy personal. Para mí las marchas que está haciendo en estos momentos, se están haciendo aquí en Colombia, miren cómo va a ser, son procesiones. Pero esas procesiones, si no le pagan bolas, se va a generar una cosa muy fuerte. Pero en estos momentos no creo que haya una fuerza que realmente genere un cambio, que tenga un objetivo de cambio, como se pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen algo homologado de una idea, como lo plantearía Tao, una estructura de oportunidad, donde digan, mira, no, es que lo que necesitamos es esto, porque en estos momentos todavía para mí hay tusa electoral. Yo no estoy de acuerdo con Petro, haga bien, diga negro, diga blanco, no estoy de acuerdo con que Petro ganó y ya. Y eso es lo que estoy viendo yo, puedo estar equivocado, es muy personal. No estoy, ya que, hago un paréntesis, ya que los profesores de AFIL nos están diciendo que estamos adoctrinando, entonces yo sí hago el paréntesis directamente, no estoy adoctrinando a los estudiantes de Medellín, porque literalmente no es eso. O sea, sí, nos hizo una denuncia un economista. Pero el asunto no es eso, o sea, el asunto es mostrarles, para mí, teóricamente hablando de la acción colectiva y la movilización social, no hay ni siquiera un solo argumento claro del por qué hay que salir porque no la tienen, dijeron, bueno, la reforma tributaria, pero dicen, no, por las pensiones, llega este tipo y le quitan las pensiones, y les ponen pensiones otra vez, el dólar, entonces se queda callado. O sea, vamos a tener exceso, y eso mismo pasa en Chile en estos momentos. Entonces, para mí lo que hay es una tusa donde realmente no quería que usted llegara, pero lo que tienen que saber ellos es que el otro ganó, y que esa es la democracia. Yo sí, eso sí advierto que si sigue eso pasando y el gobernante no le paga bolas, sí se le puede convertir en un problema. Eso sí puede generar una explosión social. Entonces, esa es más que todo una recomendación, muchachos. En estos momentos la verdad, lo que hay son estados de opinión. Y en las campañas electorales, gana aquel que genere más estado de opinión y que lo cautive, que cautive la idea que lo quiere. Petro ganó cuando literalmente se basó en los principios de las bases sociales, en las necesidades sociales. Federico Gutiérrez hizo una campaña plana, igual a todas las de siempre, hablando otra vez de castrochavismo, hablando otra cosa, cuando literalmente ya llevaban 8 años con eso. Vale, pásenlo, por favor. Ya voy terminando, para darles preguntas. Estamos en una
sociedad de la virtualidad y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hay un efecto de masificación de información y hay una muerte del paradigma, muchachos. Y es que el paradigma que antes teníamos era que el que tiene la información tiene el poder. Y que el poder estaba ahí en la información, eso ya no es verdad. Todos están aquí, ustedes están ahí viendo una cantidad de información en estos momentos. Y quien sepa hacer algo con esa información es quien ostenta el poder. Y en la política se está volviendo así. La política no necesita al Estado para solucionar asuntos. Yo les doy dos ejemplos. El ejemplo de los movimientos feministas con simbología de brazalete verde en Argentina, en México, que han logrado la despenalización del aborto. No pasó por un congreso. O sea, obligaron al congreso, que es diferente. Porque los políticos se la pasaban en lo mismo, no dejen de pensarlo, unos decían, no, pero es que la Biblia dice una cosa, y todas esas discusiones, pero eso no pasó por el congreso. El político quedó simplemente como si le dieran una orden. Esos colectivos muchas veces ya no necesitan conectarse con eso. Y la segunda es lo que llamaríamos como inteligencias colectivas o integralidad colectiva a partir de las nuevas tecnologías de la información. O sea, un grupo de mujeres puede tranquilamente por ejemplo, en el caso del Tumaco hay un grupo de mujeres que tenían problemas de violencia, de desempleo y todo, y se pusieron a cultivar camarones, a criar camarones. Pero no les importó llamar ni a Provespor, ni a ProAntioquia, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores, no, simplemente por internet se conectaron y se conectaron con Alemania, con todo eso, recibieron financiación y ahora están exportando para todos lados y el gobierno no pasó por ahí. Listo, o sea, aparece una lógica en red que Manuel Castel y ustedes como politólogos tienen que leer a Castel en su texto de política y comunicación se llama, porque literalmente lo que está pasando es una sociedad de enredo y el Estado no está ahí. El Estado se vuelve un protagonista más, él llama, ¿usted qué es lo que está haciendo? Venga, necesita ayuda. Necesita un diplomático, un embajador, ya casi que están como en obsolescencia, o sea, porque literalmente hay unas lógicas donde yo puedo conectarme, se maneja el idioma y ya con eso lo puedo mover por todos lados. Entonces, ahí el paradigma cambia y somos cada vez más solos, o sea, lo masivo le da pie a ustedes están aquí, pero pueden estar metidos, imbuidos en su computador, en su celular, no más. ¿Listo? Pasemos, por favor. Y ahí es donde entra la personalización de la política. Esta definición es un fenómeno entendido por la práctica electoral donde el candidato supera el protagonismo del movimiento político y se construye a partir de la imagen, de su narrativa. Gandhi decía que el buen estadista o el buen político, si lo quieren usar y parafrasear, es aquel que pone el oído a la tierra y escucha lo que la tierra le dice. Estos individuos lo que tienen es que tienen la capacidad de escuchar las necesidades de los ciudadanos y empezar a construir. ¿Quién está ganando una elección? Aquel que vamos a usar una palabra coloquial, que se la pilla. ¿Entiende eso? Uribe, me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis del pregrado, me acuerdo que hice una campaña de Uribe, y me acuerdo en el 2002 que una estrofa del titular de la revista Semana decía: los colombianos votaron por Uribe el día que amanecieron berracos con las FARC. Y claro, la magia de Uribe fue que mientras que todos los candidatos presidenciales se iban para el Caguán y estaban en la lógica del proceso de paz del Caguán, Uribe no. Uribe se parchaba los miércoles allí en una guerrera, esperaba que llegaran los periodistas para que le hiciera una rueda de prensa donde lo único que hacía era decir por qué el proceso de paz no se ve. Y las FARC le daban toda la paz del mundo, no podíamos salir de Medellín, secuestraron aviones en la mitad de la vía. El tipo la observó, la vio y actuó coherentemente con eso. Y ustedes, un tipo como Petro, cuando hace la campaña presidencial,
la campaña presidencial de Petro tuvo una característica, y es que las campañas en Colombia son hechas de la centralidad hacia la periferia, y la de Petro empezó de la periferia hacia el centro. O sea, ustedes no vieron que empezó la campaña en el Banco Magdalena, por ejemplo, y se iba para allá. Y en la segunda vuelta, cuando estaba muy asustado el grupo, la campaña estaba asustada, lo que hicieron fue, no, volvamos a lo que sabemos. O sea, es que lo que sabemos es actuar con las bases sociales. Se va a amanecer al Chocó, se viene para Santa Elena, y le funciona, pero a ese teatro le funciona a él, no le funciona a un uribista. De hecho, aquí voy a decir nombres, o sea, Miguel Jaramillo y Luján nos pone a todos los candidatos, ¿conocen a Miguel Jaramillo y Luján como un asesor político? Los pone a un día como mesero, entonces los lleva para Doña Rosa y los pone a los candidatos a ser como mesero. No, eso no funciona a él, porque es que eso le funciona a Petro porque toda la vida ha hablado de las bases sociales, ha sido de izquierda, pero cuando vos pones a uno del centro democrático a que te sirva la cosa, te está insultando. Listo, entonces no funciona. Pero el asunto es que todo es a la luz de la idealidad de una persona, de la construcción de una persona que te va a solucionar el problema, que te va a salvar o que te va a mejorar la vida. Y eso es lo que estamos viendo en Brasil, eso es lo que estamos viendo en Colombia y que estamos viendo en todo el resto de América Latina. Pasémoslo, por favor. Entonces, miren, aparecen candidaturas independientes, aparece el fenómeno del outsider, que en ciencia política lo trabajamos solito. El outsider es aquel individuo político que aparece de lo privado y va hacia lo político. No tiene casta política, una tradición política, no es hijo del presidente tal o del líder político tal, no. O sea, Fujimori es un buen ejemplo de lo que es un outsider, cuando es un empresario, rector de universidad privada, que entra a jugar en la campaña. O Piñera en Chile, ese es un ejemplo de lo que es un outsider, un individuo político. Lo segundo, la baja institucionalidad, la alta volatilidad electoral. O sea, no, muchachos, uno de los fenómenos que tenemos que estudiar es cómo hay una alta volatilidad electoral. Mi voto no es leal a un partido, mi voto es leal a un individuo hasta que ese individuo me falla. O sea, ¿o qué pensarán los que han votado todavía por Rejas? O sea, yo no sé si son capaces de, porque este fue de este fue de este, y se han movido por todos lados, y ni siquiera piensan en ese elector, o sea, se mueven. Son camaleones. Y les pongo el ejemplo de Roy, porque Roy eso es un. O sea, Roy hay que tenerlo en todas las campañas, ¿listo? O sea, que no me vaya Roy, porque es el mejor ejemplo para cómo funciona la política colombiana. Cómo es capaz hasta de cambiar de discurso, de narrativa. Entonces habla de paz, y allí habla de capital, de neoliberal. Es capaz de hablar de todos los temas. ¿Listo? Y Benedetti se lo toma. Son un buen ejemplo de eso. Y aparecen los neopopulistas, pero aquí va una cosa, muchachos, y es que más entrar en esa lógica populista en América Latina, yo prefiero hablar de los nuevos, del liderazgo mediático. Y es que a diferencia de los populismos de Getúlio Vargas, de Gaitán, de todos estos señores del siglo pasado, pero cuando Domingo Perón, que ahorita les voy a dar un ejemplo, aquí lo que hay es una lógica muy diferente, porque primero no pelean tanto con el modelo económico. O sea se venden. O sea, literalmente, Lula, yo no sé cómo fueron capaces de meterle la narrativa de comunista cuando ya ha gobernado 2 veces, y Brasil siempre ha sido, con él trajeron el mundial, los Juegos Olímpicos, una cantidad de cosas, o sea, bajo la lógica del mercado. Odebrecht, una cantidad de cosas. Entonces yo prefiero hablar de liderazgos mediáticos. Son una construcción mediática, mesiánica, que está en los medios de comunicación. Y se construye. Daniel Quintero es eso. Daniel Quintero es un liderazgo mediático. Es más, yo creo que hasta lo hace mal. Pero al final, hasta le sale, pero lo hace mal. O sea, ¿por qué le digo que lo hace mal? Porque se le ve lo impostado. O sea, van a decir que no fue impostado lo del cambio en primera, que sí, todo el mundo lo vio, que está forzado. El tipo no es Uribe le sale natural. Esos son un peligro. Uribe, Correa, Chávez, son naturales. Esos son los que hay que estudiar.
porque son naturales. Un Maduro es la metástasis de ese no es Chávez. Un Duque, ese no es Uribe. Pero son mediáticos, son liderazgos mediatizados totalmente. Pasamos rápidamente a los ejemplos. Miren, acá hay dos ejemplos sobre personalización. Yo tengo una intuición, y es que en Colombia el origen de la comunicación política no está en la década de los 90, sino con Gaitán. Ustedes están muy jóvenes, pero Gaitán tiene dos visiones. Una donde dicen que era un comunismo y que nos salvamos de él, y otros que dicen que era un gran prócer y un gran líder. Ninguna de las dos estoy estudiando yo. Yo en estos momentos estoy construyendo un perfil de las estrategias de comunicación política que tuvieron personas como Gaitán, pero ¿y por qué? Pues el interés, porque en ese momento no había internet, porque en ese momento no había televisión a color, y sin embargo fueron capaces de movilizar gente por todos lados y hacían lo que ellos pensaban, o sea, tenían unos liderazgos muy fuertes. Entonces, para darles ejemplo, hay muchas anécdotas de Gaitán, como por ejemplo que una vez él, se me olvida el nombre del presidente, de uno de los liberales, de la década del 30. No. Alfonso López Miquelsen. En la finca, Alfonso López, sí, pero la familia de Alfonso López tenía una finca en el Cesar llamada en la vereda del Venado. Imagínense en dónde quedará eso. Hay una anécdota que él, cuando estaba pequeño, él estaba muy joven, se fue a pasar vacaciones a la finca y hubo un momento donde ninguno de los trabajadores de la finca estaba. Y él dice, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Y resulta que en las caballerizas fue hasta allá y los encontró. Encontró a todas las personas que trabajaban en la finca, que estaban allá escuchando a Gaitán. Y dice el texto que él se fue tan preocupado para Bogotá que lo primero que hizo fue en una reunión decir, ojo con este negro. A él le decían el negro, ojo con él. Porque él hace lo que nadie ha hecho. Que es que en la vereda del Venado lo escuchen sabiendo que la política se hacía en Bogotá y era totalmente centralizada. Marco Fidel Suárez salía a misa en la Plaza de Bolívar y nadie lo conocía, Marco Fidel Suárez, que todo el mundo cree que era muy famoso. Marco Fidel Suárez no lo conocía, ni era el presidente. No lo conocía. Y a Gaitán, pues mucho tiempo después, era capaz de hacer eso y teníamos radio solamente. Pero Gaitán tenía estrategias como, por ejemplo, hacía programas de radio, él hacía tertulias y lo primero que hacía era llamar a los amigos en diferentes regiones, en diferentes pueblos, y le decían que se conectaran, por favor. Que conectaran y que amplificaran lo que él iba a decir. Hacía la radio en red, lo que ahora es Radio Cadena Nacional, RCN. Pues lo hacía. O tomarse algo tan común para ahora, tomarse una fotografía con un niño. Pues él lo hacía antes de que lo hiciera, porque las fotos en las campañas siempre eran las fijas. Una foto así y decía vote por Néstor Julián, pero él hacía votos como la foto de esto, o los carrovallas. Él daba la orden de poner carrovallas. Hay un libro muy bello que lo escribe Ángel Becasino y Gloria. Ustedes saben que Gloria Gaitán estudió aquí en la universidad. Gloria Gaitán, la hija, estuvo en la maestría de Derecho, y ella escribió un libro que se llama Bolívar tenía un caballo blanco, mi papá un Buick. Un Buick es una marca de carro gringo que ya aquí en Colombia no está. Gaitán se compró un carro para empezar a viajar a todos los pueblos y fue el primero que viajó al Amazonas, cuando la política solo se hacía en Bogotá. Entonces ese es el cuestionamiento que me hago. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo Gaitán llama al músico de turno del momento, o sea, al Maluma del momento, y le dice, necesito que me haga un spot. Y para mí es el primer spot que hay en Colombia. Entonces, le das por favor clic. No, pero es que no, es simplemente sonido. No, este es el otro. Este. Si se escucha cuando quiera. Bueno, es Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez era conservador. Y sin embargo dice, ve, este señor me cae bien. Y le hace un merecumbe.
le hace un merecumbe y ese es el spot de Gaitán que lo ponen en todas las emisoras. Todo el mundo lo escucha y es algo muy parecido a lo que hace Perón. Perón llama al cantante de tango del momento y no era Gardel, era de Ángeles, y le dice hágame un tango y lo ponen y lo ponen ahí también. Entonces ellos sabían perfectamente cuál era la música de turno, el momento de turno, y hacían eso y convencían. O sea, la pregunta que yo tengo es cómo lo hacían. Un tipo como Gaitán le dijo una vez a la élite: yo soy capaz de sacar a la gente a la plaza pública, y lo dice Gabriel García Márquez en su libro, como cuenta que nunca había visto la plaza de Bolívar tan llena como cuando Gaitán hizo la marcha de las antorchas. La pregunta es cómo carajo lo hizo en un momento donde no hicimos radio. O sea, para el uribismo es muy fácil sacar cada 8 días como lo está haciendo, porque tiene redes sociales, porque tiene televisión, puede imaginar o puede concientizar o emocionar por muchas formas, pero en esa época no había eso, no había cómo hacerlo, y ellos lo hacen y mueven y movilizan mucha gente, y el peronismo todavía está vivo. O sea, va a durar hasta el año entrante ya el peronismo yo creo que va a morir en Argentina, como va a morir, pero es eso, el peronismo todavía existe. Y Gaitán, yo no sé qué decir que hubiera sido este país, pero sí, Gaitán iba a ser. Sabes que había otra estrategia y era grabar los discursos en discos y mandarlos para la región. De hecho pues todavía por ahí un play que estoy tratando de buscar. Te lo consigo. Sí, por favor. Un amigo lo tiene y me lo mostró, pero no me lo quiere Yo vender. tengo ese discurso de NLP. No sé. Y ahorita sonó. La basura. Y el otro, Sí. no. Sí. Bueno, era un tango y un merecumbe, se los dejo a Pedro para que lo... Listo. Pues lo ponemos acá. Sigamos. Entonces miren un ejemplo de los nuevos liderazgos. Esa es la foto de Uribe en la reelección. Esta foto la tomé en una valla subiendo para Las Palmas, y decía, la frase decía completa: anunciamos tu vida y proclamamos tu reelección, del señor Uribe. Lo escribió un señor Tomás Uribe. O sea, la iglesia no dijo nada. Si hubiera sido Petro, me imagino el escándalo, pero lo decían en la reelección. Pero miren ese nivel de personalización. ¿Cuál fue el partido político que le sirvió a Uribe para llegar al poder? Unos dicen que el partido de la U, cuando el partido de la U lo hizo Juan Manuel Santos y un senador antioqueño. O sea, no necesitó partido, la lógica era personalista. Y todos se meten debajo de esa sombra. Funciona perfectamente, pasadas. Entonces miren lo que aparece ahí. El auge de los spin doctors, consultores políticos, aparecen tanques de pensamiento y la construcción de eso. Muchachos, la pregunta que le hacen a uno como politólogo: ¿qué hace un politólogo? Listo. Un politólogo tiene muchas cosas que hacer ahorita. En esta política ahorita necesitan quien les construya narrativas, quien les diga, quien les plantee un escenario, quienes les construyen una necesidad, hay muchas cosas que hacer. En la comunicación política está ahí, hay un gran mercado. La teatralidad de la política, se repiten los discursos y las narrativas por todos lados. Estamos en un campo emocional y poco racional, aunque lo emocional también es racional. La gente, no hay nada más racional que el hambre. No hay nada más racional que el hambre. O sea, o el miedo a algo. Miren, yo me atrevería a dar un concepto: la venezolanización de la política. No vamos a volver como Venezuela. Yo lo escuché en Colombia, eso nació en Colombia, lo escuché en México, lo escuché en Guatemala, o sea, en toda América Latina, en Brasil, en toda parte. Nos vamos a volver como Venezuela. En Estados Unidos, los mismos colombianos. Esa narrativa está por todos lados, y es un juego emocional.
O sea, los relatos, yo no sé qué tanto, pues ese concepto de storytelling que ahorita los asesores políticos lo tratan mucho, los colombianos de ya rato tenemos un relato. O sea, tenemos unos relatos muy marcados y muy claros, pero aparecen relatos. O sea, yo se lo digo, lo que está haciendo Daniel Quintero en estos momentos, volver a para que florezca el uribismo es un relato. Es decir, miren, es el uribismo, cuando hay una cantidad de otras personas que están ahí. ¿Listo? Pasemos, por favor. Y aquí era un ejemplo que les mostraba de la estandarización que en ese fenómeno. Este es un spot alemán y este es un spot colombiano, donde el guión es totalmente igual. La pregunta es: ¿a quién tumbaron? ¿A la señora Merkel o a un candidato del Partido Liberal? Yo creo que fue el candidato del Partido Liberal, porque fue el mismo spot, pero en diferentes lugares. Y sí, claro que cobran. Pues me imagino. El asunto es cómo desde esa lógica pop y emocional, si quieres, mira a ver si funciona, así no suena. Es que no está como conectado al sonido. Pone primero el de Merkel. Entonces muestran a la señora Merkel evocando lo que fue Alemania, la reunificación alemana. Ella está mostrando todo lo que ha tenido que pasar desde 1991 en Alemania para poder lograr volver a ser un gran país. Y entonces va mostrando ahí todo lo que ha pasado. Miren que es totalmente emocional. Y estoy hablando de un sistema parlamentario, donde supuestamente la gente vota por partido, donde la lógica, donde no debería haber personalización, pero no hay. En el mundial, la muestran a ella como la gran mamá, preocupada por todos, a pesar de que no tenga hijos, pero la muestra como mamá. El liderazgo alemán. Y ahora mostrar el de Pardo. Pardo es el. Miren que es el mismo espejo. Entonces a Pardo lo muestran, es un gran líder, lideró la captura de Pablo Escobar, y lo van mostrando así, que ayudaba a solucionar problemas del país. ¿Qué hace? ¿El asesor a quién tumbó? No sé, ¿a quién le vendió el mismo guión? No sé, dirán ustedes. ¿Listo? Ese es un principio de estandarización de la política. La política se estandariza como si fuera un mismo guión, unas mismas lógicas. Ahí es donde entraría a jugar la profesionalización, donde lo comunicativo pesa más que la parte política y inclusive la parte organizacional. Los partidos hacen parte de la parte organizacional, de la estructura organizacional. En ese momento cambia totalmente, se modifica y es una lógica totalmente comunicativa. ¿Listo? Sigamos. Aquí hay una propuesta metodológica que yo he trabajado mucho, ya no espero trabajarla más, pero es mostrarle cómo se sistematiza la profesionalización. Quiero pasarla por favor a las gráficas. Pasarla. Miren aquí hay un ejercicio donde lo que se hace es recorrer todas las campañas presidenciales de Colombia, donde les puedo evidenciar a partir de un análisis metodológico de cómo las campañas en Colombia han cambiado y han ido mutando y desaparece el partido y aumenta lo que llamaríamos la profesionalización. Entonces miren, una primera campaña del 90. ¿Por qué el 94? Porque la constitución hasta el 91 la política era muy plana, la política la hacían los partidos. El sistema electoral estaba muy marcado en un bipartidismo y la constitución del 91 trae consigo multipartidismo, que de un momento a otro explota, se va a un multipartidismo extremo y aparecen las reformas al sistema electoral para tratar de contenerlo y devolverlo. Aunque hago un paréntesis, el sistema electoral en Colombia no está hecho para que la gente participe, sino para catalizar el conflicto armado. Cada vez que hay un proceso de paz,
lo primero que sufre cambio es el sistema electoral. Miren, el de La Habana, lo primero que hubo fue un cambio en el sistema para que entraran partidos nuevos como el de las FARC, y revivió la Unión Patriótica, y por ahí de hecho se les coló otra vez Ingrid Betancourt, todos. Se amplió el sistema electoral y le aseguro de aquí a 5 a 8 años va a volver a cerrarse el sistema. Lo que busca es catalizar el conflicto, no para lo que fue creado un sistema electoral como lo plantea Dieter Nolan, que lo que busca es que el sistema electoral es un equilibrio de poder. Aquí es darle la participación para poder calmar el conflicto armado o en un momento determinado cerrarlo para que solamente entren unos cuantos. ¿Listo? Entonces miren acá, la campaña de Pastrana y Samper, mientras que la dimensión organizacional que está compuesta por el partido, la estrategia de campaña en ese grupo del partido, en la empresa como tal, la estrategia de consecución de fondos, todo eso, miren cómo Pastrana y Samper en la organizacional era muy bajo, era 0.7, mientras que lo comunicativo se vuelve de moda. Cuando aparecen los canales privados, los spots y los asesores hacen que haya una explosión mediática y todos, la política se vaya a los medios de comunicación. Pero miren que es prácticamente igual. Miren la campaña del 98. Aquí ustedes dirán, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Pastrana asumió? Porque Pastrana, cuando estaba ahí, ya en ese momento hizo la estrategia de Germán Vargas Lleras. ¿Cuál fue la estrategia de Germán Vargas Lleras en la campaña pasada? No en la que acaba de pasar, sino en la otra. Se salió del partido, de su partido, Cambio Radical, y montó un movimiento. Y se fue alterno a su partido. Pastrana aquí hizo lo mismo y le funcionó. O sea, pone un movimiento alterno al Partido Conservador, todo el mundo sabe que es conservador, pero monta ese movimiento y implosiona el partido para poder llegar por firmas y todo y tener más avales. Eso es muy común, una estrategia multiaval del sistema de partidos en Colombia. Entonces, aquí Pastrana aumenta el nivel de profesionalización, mientras que SERPA es el partido político tradicional, la campaña la hace el partido y es totalmente quieto. Pero miren la dimensión comunicativa, miren cómo avanzó y cómo Pastrana aumentó y SERPA se fue quedando. Pasémosla, por favor. La campaña del 2002. Aquí hay una cosa muy interesante. Aquí prácticamente sepultamos los partidos tradicionales. En el 2002 sepultamos los partidos tradicionales y aparece, no es el outsider, pero aparece esa figura personalista con la cual la política ya no pasa por el lado liberal conservador. O sea, yo he hecho el ejercicio de irme para los pueblos, supuestamente los pueblos uno decía, Río Negro es liberal, aquel pueblo Carmen de Viboral es conservador, y uno decía eso. Pero yo, cuando aparecen figuras como Perón o como el mismo Uribe, lo primero que aparece es la confusión del elector. Entonces yo he hecho el ejercicio de sentarme con los viejitos en el parque y le pregunto, oíste, ¿cómo te parece Uribe? Primero, ¿usted es liberal o conservador? Porque es una persona de edad que todavía tiene ese arraigo. Soy liberal. ¿Y a vos qué te parece Uribe? El liberal más berraco que hay. Y después voy y le pregunto a un viejito conservador, ¿y a vos qué te parece Uribe? El conservador más berraco que hay. O sea, estos manes son unos goleadores. O sea, lograron confundir al elector, y lo mismo hace Perón. O sea, usted en Argentina hay peronistas de derecha y peronistas de izquierda. Por lo tanto, no importa. No importa. Eso logran estas personas. Lo que logran, entonces aquí hay una ruptura totalmente de eso, y miren cómo el índice se sube porque literalmente ya una persona como Uribe y el mismo SERPA ya está en caída libre, y aquí ya mueren en el 2006, Uribe y Gaviria. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el índice de Gaviria está bajo? Pues porque Gaviria en ese momento tenía un partido de masas, que era el Polo Democrático, que estaba en ese momento fortaleciéndose, era un partido de izquierda que era fuerte, pero que funcionaba muy claramente como un partido tradicional, como el Partido Liberal tradicional. De hecho me acuerdo que en ese momento yo estudié ciencia política con ustedes en la Nacional, y yo me acuerdo que yo hacía parte del Polo Democrático, tenía Carmen, pues hasta que mi papá me dijo, yo a la costa no lo llevo con el Carmen, no me llevaba guerrillero, pero literalmente ese problema, ese estigma
cómo estaba. Y ese nos tocó muy duro, ¿cierto? Ya tiene carnet del CD. Ya tengo el carnet del CD. No, ya no hay carnet, ya usted lo puede descargar de internet los que quiera, todos los que el quiera. código QR. Ya tengo un código. QR. Pero el asunto es como literalmente yo me acuerdo que yo quiero hacer comunicación política, les decía a la gente del Polo y me decían, no, eso aquí no lo hacemos. No, eso es capitalista. Y ahora que veo yo a Petro trayendo a un asesor español, mire cómo ha cambiado la vida. O sea, mire cómo la izquierda ya entendió que para poder ganar tenía que emocionar, que para poder ganar tenía que hacer cosas y convencer y legitimarse y tratar de quitarle muchos estigmas que lo que tenía y saber aprovechar las ventajas que le daba el otro. Pero en ese momento eran, llamémoslo, ortodoxos. No se puede. Esos pecados no se hacen. Entonces miren cómo está ahí un índice organizacional muy bajo, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Gaviria ganó? Pues sí, porque estaba en la reducción. Uribe estaba contenido bajo las reglas de juego, mientras que Gaviria estaba suelto tratando de hacer spot por todos lados, tratando de moverse por todos lados y haciendo campaña por todos lados. Pásenmela, por favor. Miren la de 2010, Santos Mocus. Aquí hubo un nuevo cambio en la política colombiana basándonos en Philip Norris. Y es que aquí aparece la política 2.0 en Colombia. O sea, aquí es el fenómeno, Antanas Mocus es el que nos bautiza en la política 2.0 cuando trae la ola verde. Internet y las redes sociales se volvieron fundamentales para hacer campaña. No lo entendían, muchos no lo entendieron, pero la ola verde fue tan dura que para ese momento, por ejemplo, la campaña de Juan Manuel Santos tuvo una crisis muy fuerte y tuvieron que traer a un hindú americano, del apellido Ravi, se llamaba él, vino con un gorro aquí, se lo digo porque yo estaba en esa campaña trabajando, o sea, cuando yo era politólogo trabajando en una parte. Hola, ¿ustedes están en el comercio exterior? No. Gracias. Y la ola verde fue tan fuerte que a Santos tuvo que llamar a JJ Rendón nuevamente cuando había traído a los gringos. Los gringos vinieron acá, vino Dean Morris, vinieron esos asesores tradicionales, le cambiaron de color a la campaña, la pusieron naranjada. Y decía, el eslogan era para seguir avanzando, Santos presidente. Pero cuando viene JJ Rendón, lo primero que nos dice a todos los de comunicaciones es, oiga, es que hay que volver, es que primero el apellido Santos a la gente le sabe a lo que ya sabemos, porque es que es un apellido aristocrático, es Santos. Volvamos por Juan Manuel y vamos a volver por el color del partido de la U y vamos a volver a hablar de Uribe y nos vamos a marcar todo eso. Tuvieron que cambiar todo y trajeron a este tipo y le enseñó, ese fue el que le enseñó a Uribe a manejar el Twitter, ese fue el que le embarró, porque de ahí en adelante no aguantamos a Uribe, pero literalmente le enseñó cómo usaban el Twitter para poder contrarrestar la ola verde. Y mientras que la ola verde era algo totalmente informal, era la campaña de Mocus, era Mocus y Diego Cancino. Diego Cancino es ahora concejal de Bogotá y Diego Cancino era el que le manejaba la agenda Mocus. Pero Mocus encantó tanto a la gente que la gente empezó a ayudar. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, los artistas le mandaron los spots, le dieron un CD, miren los spots para ustedes, Mocus. Y era una campaña donde lo que hacía era implantarse en cada región. Y fue creciendo a partir de la red social. Bueno, el profesor, y ahí fue dando. Cuando traen a este señor contrarresta todo a partir de las redes sociales. Ahí pasamos nosotros a la política 2.0. Es ahí donde la política colombiana se metió en las redes sociales y no vamos a volvernos. ¿Cuándo van a sentir ustedes que ya estamos totalmente ahí? Cuando vamos a hacer un ejercicio aquí. Nuestro Julián se va a lanzar a las próximas elecciones del año entrante. Van a lanzar al consejo. Yo voy a tener la base de datos de ustedes y les voy a mandar, venga, nuestro Julián, fue profesor de la Medellín. Mándele 100.000 pesos.
manda 100.000 pesos por redes. Ustedes en estos momentos, ¿qué me dicen? No, pero literalmente en Estados Unidos las campañas ya se están haciendo así y se recoge mucho dinero así. En ese momento ya pasamos literalmente, la televisión pasó a un segundo plano y la internet. Nosotros estamos en la transición. La televisión sigue siendo fundamental, pero miren que ya fracasó el primero de la televisión. Los debates televisados de la campaña pasada fueron un fiasco, cuando eran fundamentales para nuestra campaña. Son un fiasco, ya no funcionaron. Mientras que las redes sociales se volvieron el teatro fundamental, donde lo que había era una pelea, una lucha ahí de opiniones. ¿Y quién ganó? Aquel que entonces este decía esto y este decía otro, que qué miedo este, que qué miedo el otro. Y se insultaban, estábamos llegando allá. Pero ¿cuándo se va a cristalizar? Cuando entre el juego económico a ser parte de eso. ¿Vale? Y ya para terminar, entonces miren, y ustedes dirán, bueno, y la campaña, yo ya tengo varias, ya las campañas del 2018 y la del 2022 ya están hechas y es mostrándole el índice cómo ha ido creciendo el nivel de profesionalización, donde cada vez más se cristaliza la personalización y disminuye la institucionalidad. Conclusión, muchachos, para uno como politólogo es muy duro eso, o sea, es muy duro que uno trabaja el Estado y la institucionalidad, pero realmente, muchachos, cuando uno ve lo que está pasando es que cada vez más lo crítico está ahí, en la alta personalización y la baja institucionalidad. Cada vez más las ideologías siguen estando, pero las ideologías siguen manejándose como les da la gana, como un chiro viejo, dependiendo del político de turno en un momento determinado. O sea, un tipo como Bolsonaro llega y toma la ideología y juega con la ideología de género, juega con la salud de la gente, juega basándose en principios ideológicos. Y entonces ya podemos hablar de una ultraderecha, por ejemplo, o lo religioso. Aquí en Medellín hay un grupo, y me perdona el que pertenezca a ese grupo de oración de la Virgen, Lazos de Amor Mariano. Muchachos, para la política eso es peligrosísimo, totalmente peligroso, porque están metiéndose en política. Ya montaron un senador. Entonces a mí sí me preocupa una cosa, y se lo digo así directamente en claro. Estoy aquí en la Medellín, pero no lo sostengo afuera. Pero el asunto es piensen de aquí a 15 años. Yo tengo 42 años y tengo una hija, no pienso tener nada más. Y me demoré 5 años para pensar si quería o no. Pero ese grupo de Amor Mariano, los hijos son una bendición. Y el que tiene menos tiene 5 o 6. Y esos muchachitos están haciendo en una lógica donde hay que participar en política, hay que construir el Estado de Dios y yo no sé qué. Y de aquí a 15 años ellos van a ser mayoría y van a tomar decisiones por usted. Lo mismo que está pasando en Europa. Que vengan a Ciudad de Política. ¿Ah? Que vengan a Ciudad de Política. Sí, pero le va a tocar a ustedes estudiar política o en Europa con el Islam. O sea, las mujeres en Europa viven una vida muy bacana que yo se la recomiendo a todas ustedes. O sea, las mujeres en Europa están pensando en tener un hijo para los 40 y no necesitan casarse. O sea, literalmente, yo tengo mi hijo sola. O sea, es una vida, a mí me parece bacanísimo. Pero mientras que pasa eso, los musulmanes que están llegando siguen con sus mismas lógicas y sus mismas tradiciones y allá están teniendo 5 o 6. Entonces, en Francia, de aquí a 15 años, los que van a tomar las decisiones no son los parisinos, no son los franceses. Ojo, y ahí entra, y se las devuelvo, porque ¿cuál es la solución? Que entre Jean-Marie Le Pen en París a decir, aquí no llega inmigración, no llega, miren cómo está difícil la cosa. ¿Cuál es la solución? No sé. Porque los radicalismos en estos momentos en Europa, que allá todo el mundo cree que el problema es el comunismo, no, el problema es la ultraderecha en el mundo. En América Latina, lo que hubo una alternancia y que creo que va a durar poco, porque van a voltear eso rápidamente, porque la ultraderecha tiene más discurso y más narrativa más clara en estos momentos que la misma izquierda. Yo lo dice más fácil, la izquierda, ustedes la izquierda y todos divididos. Sí. Mientras que la derecha trata de desarrollar. Sí, o sea, es que lo tienen muy claro, el aborto, todo es muy filado, aquí hay una discusión por todos lados. Entonces, por ejemplo, el joven.
el asunto es que ahí el juego emocional va a estar muy fuerte. Y ahí la política tiene que entrar, ustedes tienen que entrar a jugar muchos de ustedes van a estar administrando, van a ser alcaldes, concejales, eso espero, pero piensen en eso, o sea, miren el problema que va a haber, lo que va a decidir la gente. Ese ejemplo de la submarina, no le tengo todo el miedo a ese grupo, o sea, yo no tengo problema con la religión, cada uno que crea lo que quiera, pero cuando llegan grupos de ese estilo, yo digo, no, carajo, de aquí a 20 años estos van a decidir, y lo peor de todo es que si somos democráticos, ellos tienen derecho a decidir, y yo no puedo entrar a decirle, no tengan más hijos, no crean no puedo. Listo. Muchísimas gracias. Eso va a quedar grabado, entonces ya los de razón de amor María no van a joder a mí por internet. Preguntas. Preguntas. No hubo preguntas. ¿Alguna pregunta, Jimmy? ¿Alguna pregunta? Pero yo sí quisiera, primero pues como agradecerte mucho, Néstor, pues por estar acá, por contarnos pues como toda esta experiencia, contarnos pues de este índice de profesionalización pues de las campañas, que es muy útil para uno poder entender como ciertos fenómenos, ¿vale? Pero yo quisiera, hay una pregunta que en general pues que yo me hago, no solamente pues como cuando se hablan como de estos temas, que siempre hay como una discusión entre emociones y razón, ¿vale? Entonces como a veces se habla de que ahora somos las discusiones políticas apelan más a las emociones versus como a una racionalidad que existía antes. Pero ¿cuál es como la diferencia a apelar a las emociones ahora en los procesos electorales a como, por ejemplo, se hacía antes al apelar a ciertas emociones, como cuando nos estabas presentando ahorita con esa primera ola de populismos en América Latina con Perón y Gaitán, ¿vale? Porque siempre queda como la idea de que es que hay algo que ocurre con los ciudadanos de ahora versus con otros con otra clase de ciudadanía anterior, que sí tomaba como otros procesos para tomar sus decisiones. Y como que siempre se empieza a discutir entre como que hay unos que son más racionales y unos menos que lo son, cuando finalmente nosotros como seres humanos pues no somos muy diferentes a los de hace un tiempo y nuestros procesos cognitivos pues tampoco lo son, y ahí que han incluido la toma de decisiones, pues en este caso pues por mandatarios. Es que yo creo que sí, o sea, yo creo que la emocionalidad de la política siempre está. Y lo de, yo creo que los seres humanos en la política tenemos siempre un sesgo. O sea, la visión liberal conservadora puede ser un sesgo de la creencia del entorno, pero creo que ahí, y algo que para nosotros como politólogos tenemos que empezar a ver por fuera de la política, lo exógeno de lo político es lo que ha ido modificando. O sea, cuando yo les mostraba ahorita que a mí me salta la duda, ¿cómo carajos hicieron Perón y Gaitán para lograr ese objetivo en un momento donde no había tanta capacidad de que la información llegara a todos lados? Está ahí la situación diferente, porque ahora lo que hay son una cantidad de herramientas mediáticas y una capacidad de por lo menos hacer creer que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones de una manera racional, así sea totalmente irracional, pero el juego está en las redes sociales, el juego está en el medio de comunicación. O sea, la gran cantidad y explosión de herramientas comunicativas, eso es lo que está haciendo diferente. Y eso es lo que volvió la política emocional, así creamos que es emocional. Yo ponía en Twitter en estos días algo parecido, y era decir que todo el mundo
todo el mundo cree que donde está pensando tiene la razón y es racional, cuando mentiras que no. El asunto, lo peligroso está ahorita en que todo el mundo sí tiene la capacidad de informar y el ejemplo que yo les daba ahorita, o sea, yo ya no necesito un medio tradicional para informar, yo puedo crear un noticiero, yo puedo inventarme algo para generar información. Es algo para darle el ejemplo, o sea, yo a veces digo, carajo, y todo lo que estudio y todo el asunto, y yo por qué no tengo tanta plata como la Liendra. ¿Saben quién es la Liendra? Yo tuve que estudiar la Liendra y dije, este muchacho, ¿cómo hizo? O sea, ¿qué hizo ese muchacho que consigue plata a borbotones y uno estudiando, y dice, no, bueno, ya uno ya tendrá otras lógicas, pero literalmente esa capacidad que tiene está en el medio, y es como los medios de comunicación también lo que hicieron fue salirse de la institucionalidad, y lo que había antes, había una lógica emocional, pero con límites, y para mí el límite era el partido político, para mí el límite era la institución, y lo que ahorita hay es una crisis de eso, y yo tengo esa misma dicotomía en mí, o sea, por ejemplo, yo a veces creo, pues menos mal la gente puede creer en lo que quiere y no tener que decir que somos católicos ya, pero también eso ha generado el asunto de que hay una explosión de información por todos lados y que hay como una crisis de las bases sociales, también genera eso mismo. Entonces, para mí el asunto es que ahorita, con las herramientas que tenemos, en la política explotó. O sea, lo que les decía ahorita, yo siento muchas veces que los gobernantes se volvieron espectadores, que no toman decisiones, o que y que literalmente les quedó el teatro, les quedó gobernar es hacer creer, porque la realidad política están por otro lado. Este señor Moss acaba de comprar Twitter y vamos a ver qué va a pasar, pero literalmente ese señor tiene mucho más poder que el presidente de Estados Unidos, que la empresa tal o que la iglesia tal. No, o sea, hay una lógica totalmente por fuera de eso. Y lo peor es que todo el mundo cree que está empoderado y que mi idea es racional. O sea, uno se pone a ver, qué pena que dé ejemplos así con personas, pero o sea, la señora Cabal, ella tiene su verdad, tiene su razón, y esa señora no la mueve nadie de ahí. O sea, uno podría decir que es coherente, y esa es su verdad, y yo no estoy en nada estoy de acuerdo con ella. Entonces ella me dice a mí, pobre usted, vago. Y yo le digo a ella está loca. Y eso no es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. O sea, un presidente como el de Estados Unidos antes nos daba prácticamente las órdenes a todo el mundo, o sea, al patio, por así decirlo. Y ahora el presidente como que no dice nada, como que después de Trump Estados Unidos perdió todo el control del mundo, como que los chinos cada vez, eso sí, que están enfiladitos y organizados. Ustedes lo vieron hace 8 días, que hasta el pobre expresidente lo va a cargar, ya no más, sale, hasta la van a fusilar y no nos hemos dado cuenta. Sí, cómo no. El asunto es que Trump llegó con esas lógicas, volver otra vez es que el nacionalismo, esa ultraderecha que está volviendo a decir nacionalismo, solo blancos, la religión, y literalmente lo que hizo fue, para mí, atrasar a Estados Unidos 4 años. Los chinos, esto es problema de todos, esto es interdependencia, todos dependemos de todos, y le ganó una cantidad de espacios así en el juego geopolítico. Y estamos jugando ahí, y para mí la clave está en la parte comunicativa. O sea, la comunicación nunca como ahora es tan importante en la política, es fundamental, porque antes literalmente ni nos dábamos cuenta. Miren, los ochenteros que estamos aquí, nosotros nos acostamos en año más horrible que 1985 no hubo inundaciones, hubo un volcán que borró una ciudad, una guerrilla se tomó el palacio
y después el ejército bombardeó y amanecieron 100 muertos. Esta es la hora que no sabemos nada, ¿qué pasó? Y nos pusieron a ver un partido. Y nada, dígame si eso se puede hacer ahorita. O sea, literalmente, eso pasa y llega el Estado y saca el comunicado de prensa y dicen, no pasó nada. Y a la hora sale un video por acá mostrando, mire que sí, mire por dónde entró. O sea, literalmente no tienen control de la agenda. No hay control de la agenda pública, ni la agenda mediática. No hay control de nada. Y lo que hay es una guerra de agendas. ¿Quién trata de controlar un poquito la agenda? O sea, un tipo como los que manejan las redes, los dueños de las redes sociales en estos momentos, para mí controlan la agenda del mundo. Y de pronto medio China ahí, pero yo no sé hasta cuándo le va a durar eso, porque ya lo que hay es una lucha entre Estados Unidos y para mí hay como una especie de guerra fría mediática, que ojalá se quede ahí y no se vayan a los misiles, pero literalmente estamos ahí y en un juego de eso, pero es la comunicación la clave ya. Yo no sé si te respondí ahí el asunto, pero es por ese lado, o sea, y eso es lo diferente a lo que pasaba antes, que antes sí había un control de la agenda y había un control del medio, había una sola canal de televisión, una sola radio, una sola, no, ahora no, ahora hay todo comunica, todo expresa, todo el mundo puede. Un último ejemplo, yo no sé qué carajo hacen las Kardashian, yo no tengo ni idea qué hacen. Las señoras tienen mucha plata y toman decisiones más que cualquier presidente. Y yo no tengo ni idea qué hacen las Kardashian. ¿Por qué tan importante las Kardashian? Pues si van a involucrar a la política. No le falta no eso, en eso lo hacen. No, el esposo, El ex esposo. Ustedes saben de eso más que uno. A uno le toca ir a una pregunta, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué se está jugando en este lado? Porque antes no. Antes era muy claro y definido que el Estado era esto y daba una orden de esto. El mercado decía que era blanco o negro. Y era muy claro. Ahora las instituciones no. O sea, aparece una niña de la edad de ustedes como Greta Thunberg, literalmente tiene mucho más poder que cualquier ministro del medio ambiente del planeta Tierra. Listo. ¿Y cómo lo hizo ella? Haciendo una movilización social, capando clase un viernes y poniendo cosas ahí, pero lo hizo en redes sociales. Y cuando menos pensó, ya llegó a la ONU y bravió al mismo presidente de Estados Unidos en la ONU. Y tiene más poder mediático y tiene más capacidad que un mismo ministro de medio ambiente. Ni lo conocemos un ministro, ¿cómo llama el ministro del medio ambiente ahorita? No importa. Pero ahí, digamos, yo sí discrepo un poco, porque, digamos, ese poder es mediático, entonces el asunto es relacionado, por ejemplo, con lo transformar, que una decisión finalmente se ejecute, se pueda implementar. Yo digamos, concuerdo que ahí, en este asunto de la mediatización de la política, ¿vale? Los políticos usando los medios de la cultura pop para poder transmitir sus mensajes, ¿vale? Y los gobernantes buscando expandir su legitimidad para buscar ámbitos de gobernanza, para poder tomar decisiones más o menos de forma autónoma, independiente de los partidos, porque entonces los partidos ya no son, y la institucionalidad en gran parte no es el ámbito de legitimidad, sino que pasa por lo que ahora decían los estados de opinión. La opinión pública tiene un espacio muy importante para legitimar acciones. Entonces usted puede desafiar incluso la institucionalidad del Estado de Derecho si usted empieza a afirmar que usted tiene un respaldo social, y ese respaldo social se puede medir el calor de la discusión del estado de opinión por los medios. Sí. Entonces, por ejemplo, uno sí puede mirar que hay ciertas personas que pueden tener mucha influencia mediática, pero yo creería, o digamos, creo que puede ser discutible, ya es el asunto de que esas preferencias de esas personas que tienen capacidad mediática para divulgar sus ideas puedan generar efectos tangibles, por ejemplo, en políticas públicas, o efectos tangibles en afectar a millones de personas. Porque, claro, uno cómo va a decir que un presidente una empresa o un dueño de una empresa puede equiparársele el poder a un político presidente.
creo que es diferente, porque las decisiones que tome un presidente, un ministro, pueden casi de forma inmediata afectar a millones de personas y en el bienestar. Ahora, con la inmediatez sí, pero también tenemos que tener presente es que, claro, pasan cosas y nosotros nos mantenemos entre estado de opinión, estado de opinión y estado de opinión. Y la misma palabra, digamos, de donde surge lo del estado de opinión, es con la primera acepción, no es la única, es estado de derecho versus estado de opinión. La legitimidad de la decisión o la sustentación de la legitimación va en la opinión y no en el derecho, que esa es como la primera acepción. Ya después está como este estado de opinión en minúsculas que tiene que ver como con la emocionalidad de momento, para uno medir cómo va las agendas, las 4 o 5 diferentes agendas, dependiendo de la tipología que uno utilice, de cómo está esa discusión. Pero yo sí creo que sí es bastante discutible decir que generadores de opinión tienen la misma capacidad de incidencia o de afectar el bienestar de las personas que los políticos que han llegado por mecanismos institucionales, porque es que ahí ya, o sea, digamos, un youtuber, vale, o sea, por ejemplo, no sé, los que nosotros tenemos acá, los analistas, pues digamos, estos generadores de opinión sobre política, youtubers que nosotros tenemos, pues lo que ellos digan, vale, simplemente sirve para que muchas personas construyan la percepción sobre los asuntos públicos. Pero es muy diferente a, por ejemplo, a la señora Cabal, a un ministro, a un presidente. ¿Por qué? Porque sus posiciones sí pueden transformarse en hechos tangibles. No, claro, o sea, por ejemplo, lo que les decía ahorita, lo del movimiento verde o el movimiento feminista, que les decía que no necesariamente pasó por el Congreso argentino. Sí, o sea, el Congreso argentino le dio la vuelta, pero al final los políticos siguen tomando la decisión. Eso es verdad. O sea, al final llega la política y llega otra vez a la institucionalidad. El asunto es que muchas veces ya las cosas no necesariamente tienen que dar tantas vueltas o demorarse tanto a partir de la dependencia de lo político o lo mismo económico. Miren, les doy un ejemplo económico y muy banal. ¿Ustedes saben por qué James Rodríguez jugó el partido pasado? Pues porque Adidas obligó a que la Federación Colombiana tenía que ponerlo. O sea, y cuando literalmente el tipo no juega, ese señor es un jubilado de fútbol. Pero entra a jugar a otras cosas, ¿verdad? Entran a jugar, ahí Adidas le ganó a la Federación Colombiana de Fútbol, le tomó la decisión y le dijo, no, listo, entonces si usted no juega, si no me pone a James, yo le quito a usted y queda la federación así. Y eso mismo está pasando con los estados, o sea, con la decisión de los estados. O sea, un tipo como Moss, un tipo como Bill Gates, están tomando decisiones en cosas que es más, me pueden dar muy duro los que les gusta la política pública, pero yo no sé si después de en la pandemia elaborar o planear un plan de desarrollo o establecer una política pública funcionaba para algo, cuando literalmente la coyuntura fue moviéndose sola y no fue diciendo qué había que hacer o no, o sea, y nos la pasamos en política coyuntural. Miren, me acuerdo que Daniel Quintero tenía todo un plan, o Claudia López tenía todo un plan, y los primeros 100 días se les fue al carajo. O sea, no hubo política, o sea, lo que hubo fue una coyuntura de otra cosa. Y digamos que una pandemia espero que no vuelva a pasar, pero se volvieron espectadores, es ahí a lo que me refiero, que esas cosas estaban más claras y nítidas antes, que la planeación de la política pública era fundamental, y que hacer el chulito, establecer los parámetros y cosas era fundamental, pero cada vez están apareciendo cosas totalmente por fuera de ese escenario, que la política está trascendiendo de la alpujarra y se está yendo a las comunidades donde un grupo de mujeres está tomando decisiones y dicen, no, aquí no venga usted, aquí no me interesa que venga usted político, aquí no me interesa que venga usted con su política pública. Los jóvenes en la Comuna 13 necesitan algo de la Secretaría o de la cosa de juventud. Ellos establecieron una forma de hacer la política mediante el hip hop, mediante ¿cómo se llaman? Los grafitis. Hicieron una política porque el espacio que le habían dado para ellos se les politizó.
y no les interesa. Entonces es a eso, sí, puede que haya sido exagerado y llevarlo hasta allá, pero que hay una transición o que está en una lucha, sí, hay una lucha de eso. Y te acepto totalmente tu concepto, porque yo siento que lo que hay hay un espacio que la política tradicional tenía, que ha ido perdiendo entre eso, sigue estando. El ejemplo es eso, o sea, la despenalización del aborto terminó en la política tuvo que tomar la decisión, pero la presión estuvo por fuera, porque ya no teníamos un partido que representara a las mujeres feministas y no lo había, no lo hicieron. O sea, ¿qué tan verde es el Partido Verde colombiano? O sea, nada, o sea, es de color, pero ¿qué tan medioambientalista? Nada. Y ustedes creen que un país que supuestamente la bandera va a ser el medio ambiente, que la bandera va a ser cambiar las energías, volvernos en energías limpias, volvernos un país turístico por el medio ambiente y sin un berraco partido ambientalista, que nos diga cuál es la doctrina, que nos diga cuáles son los planes de aquí a 100 años, ¿y por qué no le ha dado al Partido Verde de hacer eso? Es que es ahí donde el espalda, entonces, pero mientras que llega un colectivo medioambientalista en el Chocó y hace mucho más política que el Partido Verde en Bogotá, o presiona para que se firme escaso cuando muchas veces hasta los del Partido Verde, porque hay una facción del Partido Verde, ese señor de Boyacá, ese le importa un rábano, eso, o sea, ellos tienen su clientela política en Boyacá, en Cundinamarca, y lo que le interesa es eso. Entonces es ahí donde lo que yo digo, o sea, hay unas cantidades de cosas donde lo político se quedó ahí y hay una cantidad de actores que están entrando y están haciendo política de una manera totalmente diferente. Y nosotros como politólogos tenemos que aprender a medir eso, esos tipos de poderes diferentes a lo que siempre estaba instituido, a lo que siempre era el poder para nosotros, porque hay una cantidad de poderes que están luchando y hay muchas veces ganando a lo que era el poder establecido en un momento determinado. Gracias.